Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Freud. Con este video acabamos Más allá del principio de placer, el primer texto del volumen número 18. Estamos a 5 volúmenes de terminar los 23 volúmenes de Sigmund Freud. Les recuerdo que yo empecé este estudio a partir del inicio de la pandemia. Bueno, pasaron unos meses y por algunos comentarios al único texto que yo había subido me decidí a continuar con todo el texto de Freud. Debo decir también que apenas estamos empezando porque leer a Freud no es nada más pasar los ojos por las letras y ya. Leer a Freud implica acercarnos a una obra en un contexto histórico particular, a una obra que obedece a una necesidad específica, en una sociedad específica y, por supuesto, en un idioma específico, el idioma alemán. Ahorita vamos a continuar con esta aproximación a la obra del doctor Freud con la edición Amor-Rortu. Ahorita no tengo mis libros Amor-Rortu a la mano. Les voy a mostrar cómo son los libros Amor-Rortu. Permítanme un minuto. A ver, a ver. Ahorita les he puesto en pantalla ya el inicio del capítulo 7, pero vamos a la portada. Son estos. Ajá. También los podemos reconocer como los libros verdes, Sigmund Freud, obras completas. Esta es la traducción, digamos, eh, que se conoce como edición normalizada, la edición estándar, como la traducción más directa, más literal del alemán al inglés y luego al español. Ajá. Es así como nosotros obtuvimos estos libros, estas palabras, estas traducciones. Por eso les digo, no es nada más leer, pasar los ojos, ay, qué bonito, ya supe qué dijo Freud. Es ahorita una aproximación que hacemos a una traducción y ya estoy pensando, de hecho ya tengo el archivo de la traducción completa, la obra completa de Freud en traducción Luis López Ballesteros, la traducción hecha directa del alemán al español, sin el paso por el idioma inglés, que es como obtuvimos esta edición, ediciones Amor-Rortu, edición normalizada o edición estándar. Ajá. Pero ya una vez que concluya los 23 volúmenes de la Standard Edition, voy a comenzar con una lectura texto por texto, capítulo por capítulo de la edición de Luis López Ballesteros. Y además empezaremos con otros estudios que también tienen por objeto darnos mayor contexto. Estoy pensando en biografías de Sigmund Freud, estoy pensando en cartas de Sigmund Freud, la correspondencia completa de Sigmund Freud hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus discípulos, que nos van a dar todavía mayor contexto. Ajá. Es decir, estamos aquí frente a un texto que no debe tratarse como un texto didáctico, un texto, digamos, que transmite de forma directa las ideas de un pensador. Ahorita estamos ya por finalizar Más allá del principio de placer, una primera formulación de Sigmund Freud afectado ya por el impacto del discurso psicoanalítico en su mundo. Para el tiempo, 1920, que escribió Freud estas palabras, ya había pasado por mucho. Primera Guerra Mundial, sus hijos habían sido soldados de la Primera Guerra Mundial, perdió muchos amigos, muchos discípulos, el doctor Sigmund Freud, y no solo la Primera Guerra Mundial, ya para 1920 el movimiento psicoanalítico había hecho huella en el mundo. Freud no solo había tenido sus primeros discípulos, sino también sus primeros disidentes, es decir, dentro del movimiento psicoanalítico comienzan dos escuelas separatistas que terminan siendo la escuela de Alfred Adler y la escuela de Jung, Carl Gustav Jung, el último siendo el más sobresaliente y al cual, por ejemplo, debemos, si bien no de forma directa,
sí hay mucha de la influencia del pensamiento de Jung en las escuelas o en las terapias o en los grupos de autoayuda. Hablando de Alcohólicos Anónimos, aquí en México es, digamos, el grupo con mayor difusión. El nombre de Carl Gustav Jung aparece en algunos de sus textos fundacionales de Alcohólicos Anónimos. Aquí dentro de la sociedad mexicana, el discurso, no puedo decir que la figura de Alcohólicos Anónimos, sino más bien el discurso fue corrompido, el discurso fue adaptado, digamos, a la cultura mexicana y el discurso también sirvió de influencia, al menos en México, para que las autoridades de salud mencionaran o incluyeran al alcoholismo y la drogadicción como, entre comillas, enfermedades mentales, cosa que realmente nadie respeta en México. Les he puesto un ejemplo antes en otros videos, pero ahorita, sin más, vamos a pasar a abordar este texto del doctor Sigmund Freud, ¿vale? Dice el doctor Freud, es que si me continúo con una introducción a detalle sobre la influencia de Carl Gustav Jung y por supuesto los desvaríos en los que entró Jung y en los que también nos encontramos nosotros, hablando como psicoanalistas post-lacanianos, es algo que sin duda vale la pena mencionar, pero lo haré en otro momento. Hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar, digámoslo así. Es decir, bienvenidos, bienvenidas, vamos a continuar. Dice Freud, si realmente es un carácter tan general de las pulsiones el de querer establecer un estado anterior, no podemos asombrarnos de que en la vida anímica tantos procesos se consumen con independencia del principio de placer. Aquí, antes de continuar, una especie de resumen. El estado anterior, Freud dice, literalmente, veas el capítulo pasado, un estado inanimado. Ajá. Las pulsiones buscan regresar a un estado inanimado y es algo en el cual, un pensamiento en el cual yo no puedo seguir al doctor Sigmund Freud. En mi propia línea de investigación que he denominado psicoanálisis del Estado, me aproximo a las pulsiones y ciertamente con el estado anterior yo no puedo nombrar a una inanimación. No puedo yo suponer, no puedo yo creer, que es así como lo estoy leyendo en el capítulo pasado, que las pulsiones guíen los procesos anímicos a la no vida, al de vivir. Ajá. Esto yo en mi propio libro, el estado anterior, yo lo nombro como la vida intrauterina, que es similar a un estado de muerte, similar, pero no es lo mismo. No es un estado propiamente inanimado, es un estado simplemente donde la vida era estar dentro de otro cuerpo. Es un estado al menos que yo comparo con el dormir, que yo comparo justamente con esta incapacidad de hacer y que justamente el doctor Freud aborda desde la interpretación de los sueños. Aunque no lo parezca, esta reformulación no desecha lo visto hasta ahora desde la interpretación de los sueños, que es el texto que ve nacer el psicoanálisis. Podemos estar ya hablando de una propuesta a un estado donde somos incapaces de hacer algo, pero este estado, al menos el que yo estoy ligando con las pulsiones, el que yo estoy ligando con eh, la fundación del principio de placer, yo lo ubico a partir desde la gestación, el estado embrionario, el nacimiento y posteriormente los primeros meses de infancia, tiempo a partir del cual el niño va señalando eventos, el niño, la niña, los infantes, los recién nacidos, ajá, van señalando eventos que los van categorizando ellos desde muy, muy temprana edad como esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Yo voy a procurar las cosas que me gustan, pero al mismo tiempo, si nos vamos literalmente al texto, las pulsiones, esta palabrita que Freud introduce a la discusión en cuanto a la vida anímica, pero también en cuanto a la
posibilidad de la organización de la mente humana. Ajá. Recordemos pulsiones y destinos de pulsión. La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, es decir, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, 6 años antes del texto que estamos abordando, Freud señala una palabra que, ¿por qué no decirlo? Yo no he encontrado en otro autor, pulsión. La pulsión no se ve en ningún otro autor de psicología y es posible, al menos yo no recuerdo, de hecho, fuera de la obra de Freud, hay pocos autores, digamos, canon, digamos, insalvables dentro del psicoanálisis. Podríamos decir que Freud es la piedra fundacional del psicoanálisis y esta palabrita pulsión es una palabra muy importante para Sigmund Freud. Repito, la pulsión es un concepto, es decir, podemos también señalarlo, una idea para que nosotros no ubiquemos la mente ni en las emociones ni en el cuerpo. Podemos decir, sin pulsión no hay inconsciente. Y al mismo tiempo, si las pulsiones no son ni las emociones ni el cuerpo, entonces, ¿qué es eso? Ahorita hablamos, más allá del principio de placer, un texto que pretende llenar la palabra pulsión de contenido. Ajá. Y para ello yo destaco el capítulo pasado, uno de los capítulos más extensos de Más allá del principio de placer, el capítulo número 6. Ahorita estamos ya en el 7. Me doy chance de hablar tanto sobre este pequeño texto porque son solo 2 páginas. 1, 2, 3 páginas. 2 páginas y media, ¿vale? Pulsiones entonces. Ese concepto entre lo anímico y lo somático, esa idea, dice Freud, que yo tengo para poder esquematizar la vida anímica, el aparato psíquico, la mente humana, de acuerdo a mi concepto que me permite interpretar sueños. Esta palabrita es para nombrar una tendencia, una inclinación, una necesidad, un deseo, una voluntad para restablecer un estado anterior. Ajá. En último término, este estado anterior es lo inanimado, es lo que dice Freud en el capítulo pasado. Pero también podemos entenderlo así. Las pulsiones son lo que marca el deseo y con estado anterior nos referimos a un evento que tuvo lugar en nuestra vida. Por ejemplo, yo tuve relaciones sexuales con mi novia. ¡Qué bonito! Entonces yo lo que quiero es volver a tener relaciones sexuales con ella. O yo comí algo que me gustó mucho, yo comí un helado de chocolate que me fascinó. Y entonces yo lo que quiero es volver a comer ese helado de chocolate. Ajá. Pulsiones. Querer restablecer un estado anterior. Y sin embargo, lo que vimos el capítulo pasado no es nada más querer vivir algo similar, no, es querer vivir exactamente lo mismo que vivimos, razón por la cual las pulsiones nos mantienen en un estado de constante búsqueda. Es que, mira, es la misma nevería, pero como que a este lado le hacen falta chispitas, o no sé si la receta anterior del helado de chocolate era diferente, porque no me sabe igual. O bien, mira, sí, pues seguimos siendo novios, pero esta vez que tuvimos relaciones sexuales, pues no fue lo mismo. Como que algo faltó. Pero voy a seguir buscando, vamos a seguir teniendo relaciones, vamos a seguir estando juntos. ¿Por qué? Porque te quiero. Manifestación de la pulsión. Podemos decir, los deseos son justamente el fruto de las pulsiones, el fruto de ese querer restablecer un estado anterior. No podemos asombrarnos de que en la vida anímica tantos procesos se consumen con independencia del principio de placer. Es decir, me gustó, pero quiero eso exactamente otra vez y me doy cuenta que no es posible.
Entonces, aquí, independencia del principio de placer, compulsión a la repetición. Estoy ahorita intercambiando palabras que el mismo doctor Freud había propuesto en el capítulo o en los capítulos pasados. Es decir, vemos desde el capítulo número 1 de Más allá del principio de placer que es posible que este principio de placer que supuestamente domina los procesos psíquicos, domina la vida anímica, sea solo una de las manifestaciones últimas de la vida. ¿Y qué es la vida? Le repito, la necesidad de querer establecer o restablecer un estado anterior, un estado inanimado al final, en sentido último. Por eso les he puesto muchos ejemplos de pulsiones, al menos dos. Y por supuesto, estos ejemplos podían extenderse literalmente hasta el infinito. Algo que nombro yo en mi libro es que justamente pareciera que el ser humano tiene un apetito inacabable por vivir. El ser humano, en este estado, digamos, de compulsión a la repetición, busca y busca y busca y busca para no encontrar, pero en su búsqueda, digámoslo así, fracasada, crea muchísimas cosas. Por ejemplo, la tecnología que nos permite a ustedes y a mí compartir un texto de hace un poco más de 100 años. Entonces, no debemos ver la compulsión a la repetición, el fracaso del principio de placer, necesariamente como una maldición. Esto es lo hermoso del psicoanálisis, algo que cuesta trabajo apreciar, pero es sin duda una de las razones por las cuales yo tengo no solo este texto, sino toda la obra de Freud como uno de mis tesoros, como algo que me encanta a mí compartir con los demás, porque no es nada más una cuestión de deber ser, es una cuestión de gocemos, tanto de lo que tenemos como de lo que no tenemos. Si hay algo que te falta, busca, 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 busca. Eso es la vida. No necesariamente encontrar las respuestas, sino quedarnos en una búsqueda permanente por el principio de placer. Vamos a continuar. ¿Acaso este carácter se comunica a toda pulsión parcial? Ahorita vamos, ¿vale? Terminamos este párrafo y me regreso. En estas pulsiones parciales, se trataría de recobrar una determinada estación de la vía del desarrollo. Uy. Continuamos, ahorita me regreso. Pero de que el principio de placer aún no haya recibido poder alguno sobre todo eso, no se sigue que todo eso haya de estar en oposición a él. Está confuso, pero vamos a continuar. Y sigue irresuelta la tarea de determinar la relación de los procesos pulsionales de repetición con el imperio del principio de placer. Despacito, vámonos despacito. El texto está en pantalla. Este carácter de restablecer un estado anterior se traslada, se comunica, es carácter inherente también a toda pulsión parcial. ¿A qué nos referimos con pulsiones parciales? Apropiaciones parciales, aproximaciones parciales al mundo. Estamos aquí hablando de una propuesta elaborada en 3 ensayos de teoría sexual, en el cual el doctor Freud dice, y es totalmente comprensible, y es totalmente cierto y aplicable para el año 2023, los bebés no nacen caminando, los bebés no nacen hablando, tienen en sus genes, tienen en su cuerpo ya un camino determinado a través del cual ellas se van a ir apropiando del mundo a través de la boca, a través del control de esfínteres, a través de escuchar a papá y a mamá, a través de apreciar y construir el valor de otra persona, a través, por supuesto, de descubrir sus propios genitales. Ajá. Y justamente las palabras que me emocionaron, estas vías, pulsión parcial, se trataría de recobrar una determinada estación de la vía de desarrollo. Quiere decir, las palabras de la hija de una paciente,
las palabras de la hija de una analizante mía: mamá, yo no quiero dejar de ser bebé. Es que algo que el psicoanálisis aporta es la sabiduría infantil, el poder del alma infantil, que no tiene ninguna comparación con el poder de la ONU, con el poder de la OMS. Pretendemos educar a los niños en cuestiones de educación sexual, pero no sabemos qué, o lo que enseña el doctor Freud y lo que es importantísimo recobrar de esta obra, particularmente de 3 ensayos de teoría sexual: los niños no necesitan que nosotros les enseñemos cómo nosotros, como adultos, vivimos el sexo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya viciados, porque nosotros tenemos ya una separación de nuestros propios deseos, porque nosotros, al contrario de los niños, introducimos a la sexualidad un número indeterminado de peligros. Y aquí, por supuesto, señalo, no es la sexualidad infantil algo que dependa directamente de la genitalidad. Les he puesto ejemplos, por ejemplo, ejemplos de pulsiones en los cuales comer es la satisfacción sexual por excelencia. Comer, no coger, no es relación genital, no es coito. Entonces, mamá, ¿sabes? Papá, yo como que quisiera dedicarme a cocinar toda mi vida. Cocinar, me encanta cocinar, me encanta hacer de comida. Determinada estación de la vía de desarrollo. ¿Sabes qué? Como que a mí me encanta jugar, pues no diré que con la mierda, pero sí con mis juguetes. Yo voy a ser ingeniero. A mí lo que me gusta del mundo es ponerme a estudiar. A mí lo que me encanta del mundo es ponerme a leer y justamente encontrar en la detención de una pulsión parcial, no necesariamente una neurosis en el sentido patológico, sino determinados cursos para alcanzar placer en mi vida. Y por supuesto, sin lastimar a nadie. Pero de que el principio de placer aún no haya recibido poder alguno sobre todo esto, a ver otra vez, de que el principio de placer aún no haya recibido poder alguno sobre todo eso, recobrar determinada estación de la vía de desarrollo, no se sigue de todo, no se sigue que todo eso haya de estar en oposición a él. Es decir, si yo me quedo, ¿cómo es que existen procesos independientes del principio de placer? Es justo. El doctor Freud trata de regresar al tema fundamental de su ensayo, más allá del principio de placer. Es decir, es que, pues parecería que no podemos salir del principio de placer. Parecería, pero lo cierto es que sí es posible. Y sigue irresuelta la tarea de determinar la relación de los procesos pulsionales de repetición, compulsional a repetición, con el imperio del principio de placer. Entonces, regresamos a la pregunta inicial de todo este ensayo, no nada más de este capítulo. Hemos discernido como una de las más tempranas e importantes funciones del aparato anímico la de ligar las mociones pulsionales que le llegan, sustituir el proceso primario que gobierna en ellas por el proceso secundario, transmudar su energía de investidura libremente móvil en investidura predominante quiescente o tónica. Me lleva, doctor Freud. Ya se puso usted también pesado. Verán, aquí, chicas, chicos, estoy identificando al menos 5 o 6 textos de Freud, pero no de hace 2 o 3 ensayos, no.
Esto, ¿dónde está? Investidura libremente móvil, investidura quiescente, proviene básicamente desde 1885. El proyecto de psicología para neurólogos se los dejaré en la descripción, pero si pudiera hacerles, digamos, una traducción libre de estas palabras, lo que quiere hacer el doctor Freud es seguir el desarrollo de la mente humana a partir de nuestras más tempranas experiencias y cómo nos vamos constituyendo como seres humanos. ¿Cómo es que, vamos a ver, el proceso primario, proceso secundario es introducido al discurso psicoanalítico en la interpretación de los sueños? Podríamos también leer los capítulos pasados de Más allá del principio de placer, pero esto es una de las características de Freud. Freud desarrolla su técnica psicoanalítica, desarrolla su práctica justo con miras de atender a sus pacientes neuróticos y de proporcionar a la medicina de su tiempo una técnica específica, efectiva, tal vez no para satisfacer las demandas del 2023 de salud mental, entre comillas, sino para brindarle a los médicos de 1880, 1900, una herramienta literalmente para que los neuróticos no los maten. Puede sonar feo, pero es verdad. O los maten o se enamoren de sus neuróticos, de sus neuróticas, que pueden ser también gente sumamente encantadora. La neurosis para 1880, para 1900, era el diagnóstico mágico, pero que le ayudaba a los médicos a deshacerse de pacientes molestos, pacientes incurables, pacientes rebeldes ante tratamientos. Ajá. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene como contexto histórico la neurosis. Y justamente lo que le permitió al doctor Freud tratar de manera efectiva y también hacer una propuesta de cura específica que no tiene que ver con la psiquiatría del 2023, ajá, no tiene que ver con la demanda que nosotros entendemos como salud mental, ajá. Lo que el doctor Freud propone es justamente una mente, un aparato anímico autónomo al sujeto mismo, un aparato anímico en esencia inconsciente, que liga, que asocia, que construye. Vamos a ver, una de las más tempranas e importantes funciones del aparato anímico es la de ligar. Ajá. Digamos, básicamente como un proceso magnético. Pum, 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 pum. Ahorita sin fijarnos mucho en polos positivo-negativo. El punto es de que se van ligando. Como si una red, como si una telaraña empezara a construirse sola. Como si estoy planteando imágenes, estoy planteando representaciones con el objeto de dar una idea a esto de ligar. ¿Pero qué se está ligando? Las mociones pulsionales que le llegan al aparato anímico, los deseos que aparecen. Ajá. Sustituir otra de las funciones. Sustituir el proceso primario, podemos entenderlo básicamente como la fantasía, por el proceso secundario, el pensamiento. Estoy ahorita introduciendo palabras, no es eso. Ajá. Proceso primario es un proceso básicamente libre, mientras que el proceso secundario es un proceso que ya obedece reglas específicas y reglas que justamente nos van a llevar como seres humanos a construir el lazo social, mientras que el proceso primario
deja mucho que ver o tiene mucho que ver al respecto de la formación del sueño. Transmudar su energía de investidura libremente móvil, es decir, lo quiero ya, quiero igual a hago, a investidura predominantemente quiescente o tónica. Convertimos justamente a partir de la ligazón de las mociones pulsionales la posibilidad de dominar hasta cierto punto nuestra energía psíquica. Repito, transmudar, convertir, transformar su energía de investidura libremente móvil en investidura predominantemente quiescente o tónica, potencial. Estamos aquí describiendo o viendo cómo el doctor Freud se aproxima al proceso del desarrollo, al proceso de la maduración, y esto es importante también para aproximarnos a la sexualidad infantil, al proceso de el enmascaramiento que la humanidad adulta hace sobre sus mociones pulsionales, es decir, nosotros como adultos tuvimos la necesidad de separarnos de nuestros propios deseos, de condenar la apropiación que hicimos durante nuestra infancia. ¿Por qué? Lo voy a poner con estas palabras, con estos ejemplos. Qué hermoso es poder defecar en donde sea. Qué hermoso es poder andar desnudo en todos lados. ¿Cómo desearía yo tomar las cosas que no son mías? ¿Cómo desearía yo romper toda convención social y vivir libremente? Estoy poniendo ejemplos justamente donde no hay espera, donde no hay lugares, en contraste justo con la forma en la cual nos hemos organizado para vivir en sociedad, para vivir junto a un otro. Esto, por mucho que pudiera sonar como un gran sacrificio, lo hemos hecho en conjunto, lo hemos hecho como seres humanos para poder enfrentar a la naturaleza, para poder nosotros obtener un valor para otro ser humano y al mismo tiempo para nosotros podernos relacionar con alguien valioso. Es decir, estoy subrayando el camino del amor. Estoy subrayando cómo pasamos de un total egoísmo infantil a decir, mamá, te quiero, papá, te quiero, hermano, hermana, los quiero. Y no solo eso, posteriormente, los maestros son valiosos. Quiero a mis compañeros, ¿por qué? Porque puedo hacer amigos entre ellos. Puedo yo señalar que tiene un sentido el sacrificio que hago de mi naturaleza infantil, porque puedo obtener mucho del otro, del prójimo. Formar lazos sociales vale la pena. Ajá. ¿Todo por qué? Porque yo fui capaz de alterar ese curso en la naturaleza. Eso de, no, yo lo quiero todo ya. Todo lo que yo tenía. Aquí es justamente, todo lo que yo tenía lo quiero ya, ahorita. Pero eso es imposible. No, ¿cómo va a ser imposible? Pues sí. ¿Por qué? No es eso. No es simplemente otro helado de chocolate. No es simplemente otra relación sexual como la que tuvimos. Es exactamente eso que ya no fue, o eso que ya no es, eso que fue. Buscamos el pasado hacia el futuro y la vida nos dice, no,
Eso no es. Continuamos. En el curso de esta transposición de la energía de investidura libremente móvil en investidura predominantemente quiescente o tónica, no es posible advertir el desarrollo de displacer, mas no por ello se deroga el principio de placer. Ay, doctor Freud, es usted muy terco, pero por eso lo quiero. La transposición acontece más bien al servicio del principio de placer. La ligazón es un acto preparatorio que introduce y asegura el imperio del principio de placer, ciertamente. Ligar. Fíjense, eso es algo muy bello también. ¿Por qué ligamos? Porque de alguna u otra forma buscamos la vida. Y buscamos la vida sometiendo el mundo a un estado anterior. Que no lo logramos, bueno, eso ya es cuestión secundaria, que no es, digamos, lo que nosotros queríamos. Bueno, pues podemos seguir buscando. Y en la búsqueda, encontrar placer. Tal vez no el que buscábamos, pero sí otros, dice el texto. Separemos función y tendencia de manera más tajante que hasta ahora. Función y tendencia, digamos, así lo entiendo, de la pulsión, o tal vez sea del principio de placer, no lo sé. Vamos a ver, función y tendencia, ¿de qué? No lo sabemos. El principio de placer es entonces una tendencia que está al servicio de una función, la de hacer que el aparato anímico quede exento de excitación, o la de mantener en él constante o a un nivel mínimo posible el monto de excitación. Ajá. Es decir, placer es estar tranquilo, estar no tenso, o al menos con una tensión a la cual estoy acostumbrado. Ujú. Una excitación baja. Eso sería el placer. El principio de placer es justamente el esfuerzo de permanecer tranquilo o al menos conforme a una constancia. Todavía no podemos, dice el texto, decidirnos con certeza por qué ninguna de estas versiones. Repito, todavía no podemos decidirnos con certeza por ninguna de estas versiones, pero notamos que la función así definida participaría de la aspiración más universal de todo lo vivo a volver atrás, hasta el reposo del mundo inorgánico. Así está propuesto. Así lo dijo el doctor Freud. Es decir, la vida busca la muerte. Así de hecho lo vimos en el capítulo pasado. Yo dije, pues no estoy tan convencido. Si esto es una creencia, doctor Freud, no puedo yo sostenerla. Pienso yo más bien en que la vida recuerda la vida, no que la vida recuerda lo inorgánico. Ajá. Pero así lo planteó Freud. Y esto, digamos, no es para atacar y desechar por completo la propuesta freudiana. Considerémosla. Por supuesto, es una propuesta. Citando a Charcot, la teoría está muy bonita, pero no implica que la realidad sea como es. Busquemos los motivos de la realidad. Por eso incluso yo estoy dispuesto a darle una segunda oportunidad a este tipo de propuestas. El reposo del mundo inorgánico. Pues mire, doctor Freud, no es que no es que yo lo sepa todo. Usted expuso esto por una razón y yo ciertamente voy a sostener su pensamiento, pero como suyo, el de usted. Yo tengo otro pensamiento. Ajá. No voy a descartar del todo la propuesta freudiana, pero ciertamente pienso que es más lógico que ese supuesto reposo del mundo inorgánico sea la huella que tenemos de nuestras primeras experiencias orgánicas en el útero de nuestra madre. Ajá. Un reposo
del mundo orgánico, pero ciertamente nosotros ya estábamos vivos. Esto es lo que yo propongo. Vamos a continuar. Todos hemos experimentado que el máximo placer asequible a nosotros, el del acto sexual, va unido a una momentánea extinción de la excitación extremada. Ok. Ahora bien, la ligazón de la moción pulsional sería una función preparatoria destinada a acomodar la excitación para luego tramitarla definitivamente en el placer de descarga. Ok. Y esto hablando, por supuesto, de una relación sexual satisfactoria. Es decir, también debemos reconocer, doctor Freud, que no todas las relaciones sexuales se hacen por placer. A veces, justamente, el hecho de tener una constancia puede llevar a las relaciones sexuales al tedio. Aquí estoy metiendo otras consideraciones al texto, pero la propuesta ahorita es hablando, relacionando directamente el coito, el acto sexual, con la extinción de una excitación. Justo el placer de descarga. Por el momento, dejemos la idea de Freud así, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir el doctor. Dentro de este mismo orden de consideraciones, nos preguntamos si las sensaciones de placer y displacer pueden ser producidas de igual manera por los procesos excitatorios ligados y los no ligados. Ligados, la memoria; no ligados, digamos, los nuevos. Es una forma en la cual nos podemos aproximar a la ligazón, lo que forma nuestro pasado o lo que forma nuestro presente. Vamos a continuar. Pues parece fuera de toda duda que los procesos no ligados, los procesos primarios, convocan sensaciones mucho más intensas en ambos sentidos que los ligados, los del proceso secundario. A ver. Yo había nombrado, y aquí posiblemente yo esté equivocado, los procesos ligados como los procesos que vienen de nuestra propia historia, de nuestro pasado. Los no ligados yo asumía que eran los nuevos, pero aquí dice los procesos no ligados hablando de los procesos primarios. Entonces, hablando de los procesos primarios, los procesos que buscan, de acuerdo a una primera instauración, un primer orden en el cual podemos nombrarlo, podemos decirlo también, el principio de placer arrasa al sujeto, se entendería, provocan sensaciones mucho más intensas en ambos sentidos que los ligados, pero en ambos sentidos, no entiendo eso. Vamos a regresar. ¿Se está refiriendo a placer y displacer? Parece que sí. Las sensaciones pueden ser producidas de igual manera por los procesos excitatorios ligados y no ligados. Entonces, los ligados son los procesos secundarios. Digo, ¿guardaría algún sentido? Los ligados no podemos pensar justamente si no hay un orden. Si no hay un orden que trae la historia. Los no ligados, hablando de los procesos primarios, podríamos hablar también de los procesos primarios, hablando o refiriendo a la fantasía como un proceso que se deja ver a partir de la formación del sueño. La fantasía como juicio juguetón es algo que yo retomo, y también el doctor Freud en El creador literario y el fantaseo, procesos primarios. Les digo que en estos textos, en estas palabritas, procesos primarios, secundarios, procesos excitatorios ligados y no ligados, hay un montón de referencias que ahorita solo se me ocurren algunas pocas. Además, dice el texto, los procesos primarios son los más tempranos en el tiempo. Justamente hablando como de las primeras, la primera organización psíquica, la infantil, podremos también ligar los procesos primarios con los procesos inconscientes. No hay una conciencia si no hay una inconsciencia.
No hay un proceso primario, un proceso secundario si no hubo antes un proceso primario. Al comienzo de la vida anímica no hay otros y podemos inferir que sí, el principio de placer no actuase ya en ellos, en los procesos primarios, nunca habría podido instaurarse para los posteriores, es decir, a partir de la primera organización psíquica, que hablamos de proceso primario, podemos decir en el niño, yo soy el mundo, y el mundo no tiene derecho a existir si no es conforme a mi voluntad, hablando de procesos primarios. El primer requisito para que el mundo exista es que me dé placer. Si el mundo no me da placer, si el mundo me da displacer, entonces lo coloco fuera de mí. Ajá. Es malo, lo coloco en oposición a mí. Pero conforme avanza mi apropiación del mundo, mi apropiación de mi propio cuerpo, el control y el contacto que yo tengo con el mundo me permite notar que justamente pueden las cosas darme placer y habrá cosas que no me den placer. Las cosas que no me den placer, o más bien que me den displacer, me voy a alejar de ellas, sean cosas físicas, sean personas o sean mis propios pensamientos, hablando justo de cómo pasamos del proceso primario, yo soy el mundo, a un proceso secundario. Puedo yo no ser el mundo, pero habrán cosas que me gusten y cosas que no. Vamos a continuar. Llegamos así a un resultado nada simple en el fondo. El afán de placer se exteriorizará al comienzo de la vida anímica con mayor intensidad que más tarde, pero no tan irrestrictamente. Se ve forzado a admitir frecuentes rupturas. En épocas de mayor madurez, el imperio del principio de placer está mucho más asegurado, pero él mismo no ha podido sustraerse al dominado más que las otras pulsiones. A ver otra vez. El mismo principio de placer no ha podido dominar a la psique o se vio sometido al igual que otras pulsiones. Es decir, ya no me puedo orinar en mis pantalones. ¿Por qué? Porque ya soy un niño grande. Ya no puedo andarme haciendo en el pañal porque es más, ya ni me ponen pañal. Papá y mamá ya no me están dando de comer en la boca. ¿Qué diablo les pasa a ellos? Bueno, tengo que ser un niño bueno. ¿Por qué? Porque los amo. Como quiera que fuese, dice el texto. Aquello que en el proceso excitatorio hace nacer las sensaciones de placer y displacer tiene que estar presente en el proceso secundario lo mismo que en el primario. Es decir, el maldito principio de placer parece ser que se sostiene, pero ¿hay entonces un más allá del principio de placer? Vamos a continuar. Este sería el punto en que habría de iniciar otros estudios. Nuestra conciencia nos transmite desde adentro no solo las sensaciones de placer y displacer, sino también las de una peculiar tensión que, a su vez, puede ser placentera o displacentera. Esto también, ahorita voy a dejar que el texto hable, pero si el doctor Freud no pone ejemplos, los pondré yo. Están en el capítulo 4 de mi propio libro. Ahora bien, hemos de entender que por medio de estas sensaciones, la tensión placentera o displacentera, pero tensión al fin, algo que no considera el doctor Freud pueda provocar placer. Se opone la tensión al principio de placer, ¿vale? Hemos de entender que por medio de estas sensaciones diferenciamos los procesos de la energía ligada y los de la no ligada, o la sensación de tensión ha de referirse a la magnitud absoluta, eventualmente al nivel de la investidura, mientras que la serie placer-displacer apunta al cambio de las magnitudes de investidura dentro de la unidad de tiempo. Ay, doctor Freud. Doctor Freud.
Mire, esta pregunta está linda, pero la vamos a deshacer poquito a poquito. Nota pie de página número 1. Estas cuestiones ya habían sido abordadas por Freud en el proyecto de psicología. Les voy a dejar todo el proyecto en la descripción y les voy a dejar los capítulos que incluyen estas páginas específicas, ¿vale? Pero, regresando a la preguntota, a la mentada pregunta de Freud. Ay, va. Me estoy dando cuenta que no me traje agua. Ah, pero tengo un vasito de agua por allá. Voy a pausar el video un segundo, unos segundos, mientras yo voy por mi vasito de agua y creo que voy a poner el ventilador que me está dando calor. Ahorita regreso. Ok, agüita. Estamos con la pregunta del doctor Sigmund Freud. Voy a regresar a compartir el texto. Permítanme. Aquí está. Aquí el doctor Freud se pone ocioso y él mismo se complica. Nos había dicho, aquí está. De hecho, este es un buen repaso. La pulsión busca restablecer un carácter anterior. Ajá. ¿Cuál es ese carácter anterior? Amor y paz. Salud mental. No hay tensión, no hay excitación, o bien la tensión es constante, mínimo posible. Ajá. Por eso les digo salud mental. Pero parece ser que hay situaciones en los cuales, ¿dónde está? Aquí está. La tensión puede llevar al placer o al displacer. A ver, doctor Freud, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, doctor Freud? Les había puesto, no, les había señalado que tengo algunos ejemplos. Tensión placentera o displacentera. Apuntando, digamos, también a una naturaleza doble de la pulsión. Si el principio de placer es la tendencia a estar libres de la tensión que viene de una pulsión, si el principio de placer es buscar restablecer un estado anterior, un estado que en último término implica la cancelación de toda tensión, ¿cómo puede ser que la conciencia nos avise de tensiones placenteras o displacenteras? Ahorita voy a dejar esto abierto. Ah, los ejemplos. ¿Pueden ustedes tener alguna excitación sexual incómoda? ¿Pueden ustedes tener alguna felicidad también incómoda? ¿Pueden ustedes manifestar alegría cuando deberían estar sintiendo tristeza? Ahorita se me ocurren estas. De hecho, en mi libro tengo más. Y hace poco lo estaba leyendo. Está en el capítulo 4, Teoría del Placer. Es un libro, es un texto de mi autoría, ya publicado en Amazon como Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Entonces, aquí como que el doctor Freud se descompone y dice, tensión, tensión que puede ser placentera o displacentera. No nos compliquemos. La humanidad ha encontrado tantos caminos al placer, y esto es también algo que les invito a considerar, que no todo al mundo le gusta el chocolate, no a todo el mundo le gusta el sexo, no a todo el mundo le gusta
tomar agua. No a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Consideremos simplemente que habrán sujetos cuya finalidad sexual sea nunca tener relaciones sexuales. Y en esa tensión encuentran el placer que ellos o ellas quieren, lo cual a mí al menos me aterra como posibilidad. Yo no tendría una pareja así. Entonces, en esta descomposición que el doctor Freud hace de su propia propuesta, hemos de entender que por medio de estas sensaciones, diferenciamos, separamos, notamos la diferencia de los procesos de la energía ligada y los de la no ligada. Es que justamente esto de energía ligada, lo recuerdo no solo del proyecto, creo que también lo vimos en el capítulo pasado, pero fue algo que no era, al menos no tan central, no lo recuerdo con claridad. O la sensación de tensión ha de referirse a la magnitud absoluta, eventualmente al nivel de la investidura. Ah, doctor, es que en serio, se pone usted de repente tan abstracto. Mientras que la serie placer-displacer, entonces ya no sé a qué se refiere con estas sensaciones. Yo lo estaba pensando justamente desde el principio como la serie placer-displacer. Apunta al cambio de magnitudes de investidura dentro de la unidad de tiempo. Pensé que esto sería mucho más sencillo de entender. Mm, Vamos a avanzar en el texto, a ver si con más datos esto puede aclararse. También tiene que llamarnos la atención que las pulsiones de vida tengan muchísimo más que ver con nuestra percepción interna. En efecto, se presentan como revoltosas, sin cesar, aportan tensiones cuya tramitación es sentida como placer, mientras que las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo en forma inadvertida. Esta división entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte fue apenas introducida, fue apenas presentada en el capítulo pasado o antepasado, no me acuerdo. Básicamente, las pulsiones de vida serían, digamos, aquellas inclinaciones que tenemos para que la especie sobreviva, literalmente la vida sexual. Y aquí también es algo que puedo abordar de manera parcial, justo porque también el doctor Freud no ha sido tan claro. Pulsiones de vida, no recuerdo que se asocien, o tal vez sí, hablando de la palabra narcisismo, con las pulsiones de autoconservación. Pulsiones de muerte, lo entiendo también como parte o una manifestación de las pulsiones, de las, ¿cómo se llama? Las pulsiones yoicas, que buscan no el suicidio, no la muerte propia, sino una estasis, esta solicitud, esta apariencia de aquí no pasa nada. El principio de placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. Es verdad que también monta guardia con relación a los estímulos de afuera, apreciados como peligrosos por las dos clases de pulsiones, pero muy en particular con la relación a los incrementos de estímulo procedentes de adentro, que apuntan a la dificultad, a dificultar la tarea de vivir. Aquí se anudan otros problemas innumerables a los que todavía no es posible responder. Pero debemos ser pacientes,
esperar que la investigación cuente con otros medios y tenga otras ocasiones. También hay que estar preparados para abandonar un camino que se siguió por un tiempo, si no parece llevar a nada bueno. Solo los creyentes que piden a la ciencia un sustituto del catecismo abandonado echarán en cara al investigador que remodele o aún rehaga sus puntos de vista. En cuanto a los demás, el poeta Ruckert nos consuela por la lentitud con que progresa nuestro conocimiento científico. Dice Ruckert, lo que no puede tomarse volando hay que alcanzarlo cojeando. La escritura, es decir, la Biblia, dice, cojear no es pecado. Nota número 2. Los últimos versos, Dividen, Gulden, versión de uno de los Makamas, cuadros literarios de Abu Ahiri, no, Abu Hariri, escritor y filólogo árabe, efectuada por Rucker. Freud citó estos versos asimismo en su carta Fliss del 20 de octubre de 1895, carta 32. Esta creo que también la tenemos. Aquí, queridas y queridos, como verán, acaba más allá del principio de placer. Les recuerdo, es un texto que inicia una reestructuración del psicoanálisis, justo para introducir la pulsión de muerte y para poner un reacomodo a toda la teoría expuesta anteriormente, justo al tratar de llenar de contenido el concepto de pulsión. Pero por el momento acabamos, más allá del principio de placer, muchas dudas. Este último párrafo, en verdad, a mí me deja inquieto. Esto de aquí. Yo creo que daré otra lectura al proyecto de psicología para neurólogos para ver qué es esto que está propuesto. No recuerdo ahorita energía ligada y la no ligada. Tiene algo que ver con justo los procesos de excitación neuronal, pero no lo recuerdo en este momento. Pensaba yo que la energía ligada era la memoria. La no ligada es justamente la excitación nueva. La excitación, la relación del organismo con el mundo. Es decir, hay que atenderla, hay que atender lo nuevo, porque si nos quedamos con lo ligado no necesariamente nos va a llevar a la vida. Podemos nosotros encontrar justamente la muerte queriendo recobrar algo que ya no es posible tener. Pero por el momento dejaremos esto en la duda. Les repito, ya estudiamos todo el proyecto de psicología, se los dejaré en la descripción para que ustedes también me acompañen. Ese proyecto, ese estudio ya lo tenemos desde hace bastante tiempo. Ahorita, con calma, lo podemos retomar para seguir en otro momento el abordaje de este párrafo. Ajá. Y les recuerdo, esta es una lectura de una traducción de Sigmund Freud. Hay otra al menos que me gustaría compartir, pero ya a su tiempo. Yo creo que esta segunda lectura de Más allá del principio de placer, estoy al menos a 2 años de hacerla. Ustedes, si gustan, pueden buscar el texto de Luis López Ballesteros, Más allá del principio de placer, la traducción de Luis López Ballesteros, para contrastarla con esto. Ajá. Y sin duda también leer el proyecto de psicología, la interpretación de los sueños, 3 ensayos de teoría sexual, el creador literario del fantaseo, fue los que mencioné en este capítulo de Más allá del principio de placer, pero principio de realidad, no, proceso primario y proceso secundario, hay otro texto que ahorita no recuerdo. Otro texto importante al respecto de proceso primario y secundario. Voy a investigar y se los dejo en la descripción o ya se los mencionaré en otro video, ¿vale? Por el momento, cuídense y nos vemos el próximo video para comenzar otro texto sociológico, psicología de las masas y análisis del yo.
Bye.